trata de las infecciones el destino de las infecciones de transmisión sexual. Siguiente, otra más y otra más. Empezamos con el diagnóstico de la infección por VIH. Una más. Y para este diagnóstico disponemos de algunos algoritmos aprobados a nivel nacional. Hay hasta 3 algoritmos dirigidos a diferentes tipos de población. El que estamos viendo ahí es el algoritmo dirigido a la población que tiene menos del 5% de incidencia. En esa población no está incluida el grupo de trabajadoras sexuales, tampoco está incluido el grupo de personas con otra opción sexual diferente a la heterosexual. Como pueden observar ahí, ese gráfico está dividido por una línea punteada horizontal que lo divide, valga la redundancia, en un nivel local y en un nivel referencial. El nivel local tiene que ver con los centros primarios de diagnóstico, inclusive están metidos allí los hospitales. Son lugares donde el paciente tiene contacto por primera vez con el sistema de salud. Las pruebas que se utilizan para el diagnóstico del VIH se pueden clasificar en 2 grupos grandes. Un grupo de pruebas que sirven para el tamizaje o screening y otro grupo de pruebas que sirve para la confirmación de la enfermedad. El grupo de prueba que se encuentra dentro del tamizaje abarca la prueba de ELISA y la prueba de inmunocromatografía, la prueba rápida. Cuando el paciente llega a tener contacto con el sistema de salud, llámese, por ejemplo, para un perfil prequirúrgico o un análisis de rutina, la prueba que se usa es una prueba de tamizaje. Pongamos que es ELISA. El ELISA nos brinda 2 categorías de resultados. O sale negativo, con lo cual el paciente no tiene sospecha de infección, o sale positivo. Si sale positivo, como se trata de una prueba de screening, hay que hacer la confirmación de ese resultado. Y ya no se hace en el laboratorio local, sino tiene que ser enviado a un laboratorio de referencia. ¿Cuál es el siguiente paso a una prueba de ELISA positivo? Se tiene que volver a hacer la prueba. Otra muestra del paciente, pero se hace por duplicado. ¿No se puede hacer inmunofluorescencia indirecta? Claro, claro que sí, pero antes de hacer la inmunofluorescencia indirecta, se vuelve a repetir el ELISA. Puede haber habido una manipulación inadecuada, puede haber sido un falso positivo, etc. Entonces hay que asegurarnos primero, antes de someterlo a la prueba confirmatoria, se vuelve a hacer la prueba de ELISA 2 veces y los resultados son una combinación que puede ser negativo-negativo, con lo cual se descarta la infección por VIH, o puede ser positivo-negativo o positivo-positivo. En ambos casos me salió el ELISA positivo la primera vez, me vuelve a salir una segunda vez positivo con otra muestra y el paciente pasa a la primera prueba confirmatoria, que en este caso es la inmunofluorescencia indirecta. La inmunofluorescencia indirecta, a su vez, me puede dar 3 tipos de resultados. Me da un positivo, con lo cual confirmo la enfermedad, el paciente está infectado. O me da negativo o me da indeterminado. El indeterminado debe entenderse como el valor límite o cerca a la zona de corte o a la zona límite. Pongamos que las pruebas tienen un valor de 0 para negativo y un valor de 1 o más para positivo. El valor indeterminado está entre 0.9 y 1.1, lo que nosotros denominamos en el laboratorio la zona gris. O sea, son unos valores que no pueden ser considerados completamente positivos, pero tampoco se descarta que sean negativos. Eso es indeterminado y se puede deber a varias causas. Entonces, en una prueba de inmunofluorescencia indirecta donde hay negatividad o cae en el rango de indeterminado, pasamos a la siguiente prueba confirmatoria, que en este caso es el Western blot. El Western blot a su vez me brinda 3 categorías de resultados. O es positivo, con lo cual confirmo el diagnóstico,
o es negativo, con lo cual descarto el diagnóstico. No olvidemos que las pruebas confirmatorias tienen alta especificidad, o sea, se caracterizan porque me van a garantizar el descartar la enfermedad en un sujeto realmente sano, o me puede salir indeterminado, con lo cual debo volver a hacer el Western blot 6 meses después, porque ese paciente podría estar eventualmente en periodo de ventana, así que necesito esperar que su sistema inmunológico produzca las cantidades adecuadas de anticuerpos. Pasado ese tiempo le hago la prueba y si me sale positivo confirmo el diagnóstico, pero si me vuelve a salir indeterminado o negativo, el diagnóstico se descarta que tenga infección por VIH. Siguiente. Siendo el virus de inmunodeficiencia humana un virus difícil de cultivar, difícil de aislar, y no es la rutina aislarlo, yo debo tener en cuenta la respuesta del sistema inmunológico para su diagnóstico. Esa respuesta del sistema inmunológico trata de la producción de anticuerpos. El tiempo que transcurre desde que el paciente toma contacto con el virus hasta que aparecen los anticuerpos a niveles detectables se llama ventana serológica. Ese tiempo en el cual no hay expresión de anticuerpos, o son en cantidades muy pequeñas que son indetectables, pero la prueba se llama periodo de ventana serológica. Y hay que distinguirlo, siguiente, del periodo de ventana diagnóstica. Porque mientras la ventana serológica tiene que ver con la respuesta inmunológica, la ventana diagnóstica tiene que ver con la capacidad de la prueba para detectar esos anticuerpos. Por ejemplo, en el caso de las pruebas de ELISA de primera generación, desarrolladas más o menos a mitad de los años 80, me tenían una ventana diagnóstica de 40 a 42 días. Eso era lo que la prueba era capaz de detectar, o sea, una persona por 30 días no detectaba el ELISA de primera generación, positividad. En el ELISA de segunda generación ese periodo de ventana mejoró mucho, se bajó hasta 30 días, en el ELISA de tercera generación se bajó aún más, hasta los 22, 23 días, y en los ELISAs de cuarta generación, aquellos que no solamente detectaban anticuerpos, sino que también detectaban el antígeno P24, ese periodo de ventana disminuyó a 14 o 15 días, que es lo que tenemos ahora. Mis pruebas de ELISA actuales, mis pruebas de tamizaje de cuarta generación, me dan un periodo de ventana diagnóstica de 15 días. Como podrán darse cuenta, la ventana serológica no varía. Sin embargo, la ventana diagnóstica sí, porque depende de la potencia de la prueba. Y no necesariamente coincide la ventana serológica con la ventana diagnóstica. Pero no son las únicas pruebas utilizadas. Existe la biología molecular, afortunadamente, donde puedo detectar el ARN del virus o el ADN proviral que se forma durante su replicación. Ese producto bacteriano, ese genoma bacteriano, la detección de ese genoma me da un periodo de ventana de 11 días. Menos que eso, no hay. No se puede. No existe hasta ahora una prueba que me detecte menos de ese periodo de ventana diagnóstico. No hay menos. Lo máximo que puedo tener. Siguiente. Entonces, las pruebas de tamizaje, llamadas también pruebas de cribado o pruebas de screening, son pruebas que se caracterizan por tener alta sensibilidad. Hoy en día su especificidad es muy buena, están por encima del 99%, pero su fuerte es la sensibilidad, o sea, esa capacidad de detectar a todos los probables positivos. Es mi prueba de tamizaje. Son más cómodas, más baratas que las pruebas confirmatorias. Y ahí está la prueba de ELISA para VIH y la prueba rápida, que es de inmunocromatografía para VIH también. Siguiente. Otro grupo de pruebas son las pruebas confirmatorias, aquellas que se caracterizan por tener alta especificidad, casi perfecta, pero la sensibilidad es buena también. Sin embargo, su fuerte es la especificidad, porque estas pruebas confirmatorias lo que van a hacer es confirmarme la enfermedad y descartarme la enfermedad en el sujeto sano. ¿Qué pruebas están ahí? Además del Western blot y de la inmunofluorescencia que habíamos mencionado, están también la prueba de detección de ácidos nucleicos, una prueba confirmatoria, y una más que no está mencionada en la diapositiva, pero se las digo, para el siguiente ciclo la vamos a incluir,
¿Qué es la prueba que responde al acrónimo LIA? L-I-A. Igual que la LIA, solo que significa otra cosa. Significa L, inmunoensayo lineal. L de lineal y A de inmunoensayo. Eso significa esa prueba. Siguiente. Existe otro grupo de pruebas que no caen en la categoría de diagnósticas para VIH, sino que sirven para hacer seguimiento al paciente y para establecer un pronóstico. Una de esas pruebas es la carga viral. La carga viral lo que me va a medir es la cantidad de partículas virales, la cantidad de viriones de VIH presentes en la sangre del paciente por mililitro de sangre o por milímetro cúbico de sangre. Entonces yo puedo tener un valor. ¿Cuánto de carga viral tiene este paciente? 50 millones de copias por microlitro, 100 millones de copias por microlitro, 40.000 copias por microlitro o indetectable la cantidad de copias por microlitro. Esto me va a servir para ver la evolución de mi paciente, para ver si es que el tratamiento está funcionando o no. Siguiente. Otra prueba que también sirve para el pronóstico del paciente es el recuento del linfocito CD4 que se hace utilizando la metodología de la citometría del flujo. O sea, a las células de la sangre se las alinea en una sola en fila de A1 y se les coloca ciertos colorantes fluorescentes, como por ejemplo aquellos que van a pintar el CD4. Y se les hace pasar en fila india también, de A1, a través de un tubo que emite luces láser. Y así como emite luces láser, tiene detectores que detectan la fluorescencia de ese láser reflejada en la célula y me va a detectar cuáles son CD4 positivos y cuántos son. Entonces yo voy a poder tener un conteo exacto de leucocitos, de linfocitos CD4 por milímetro cúbico. Y esa es mi referencia para saber si el paciente se encuentra en fase SIDA o no. Siguiente. Entonces, las pruebas de tamizaje básicamente son ELISA y las pruebas que tienen que ver con inmunocromatografía o pruebas rápidas caracterizadas por su alta sensibilidad y las pruebas confirmatorias con el Western blot a la cabeza, pero también está ahí una fluorescencia directa y de guía que tienen que ver con alta especificidad y me sirven para confirmar diagnóstico. Siguiente. Una más. Entonces, es difícil hablar de diagnóstico presuntivo y confirmatorio en infecciones virales, porque nosotros ya hemos dicho que el diagnóstico presuntivo tiene que ver con observación. Nosotros no vamos a observar el virus en la célula. Pero en caso de infecciones virales no se puede hacer cultivo celular. El cultivo celular funciona para efectos de investigación, pero para efectos de diagnóstico es poco práctico porque toma un tiempo largo su procesamiento. Entonces son demasiados recursos enfocados en un solo paciente. Dada que esta patología tiene gran cantidad de prevalencia y de incidencia, más allá de lo que podemos ver, no es, digamos, práctico hacer los cultivos celulares, excepto en los casos en los que se quiere investigar fenómenos de resistencia de los antirretrovirales. Ahí sí se puede y se hacen los cultivos, pero para casos de diagnóstico de infección por VIH, con esas pruebas que están ahí, tenemos el sobra. ¿Okay? Entonces, hablar de diagnóstico presuntivo y confirmatorio o confirmativo en infecciones virales es llamar un poquito a la confusión, porque como les dije, nosotros habíamos hablado de que el presuntivo tenía que ver con observación, no observamos el microscopio VIH, y el confirmativo tenía que ver con cultivo, no cultivamos de manera rutinaria para el diagnóstico del VIH. Pero sin embargo, la muestra que vamos a utilizar es sangre y nos referiremos a diagnóstico presuntivo serológico y diagnóstico confirmativo serológico también, que en el caso del presuntivo corresponderá a las pruebas de tamizaje y en el caso del confirmatorio corresponderá a las pruebas confirmatorias. Siguiente. Otro grupo
de infecciones de transmisión sexual son aquellas que tienen que ver con un síndrome que se llama síndrome de descarga uretral. Y se llama de descarga uretral porque sale por la uretra. Más en el caso del varón, pero en el caso de la mujer la infección es más vaginal, pero también hay descarga de secreción por lengua. La enfermedad que destaca en este síndrome de descarga uretral es una producida por una bacteria gram negativa, forma de coco, que se llama Neisseria, pertenece al género Neisseria, y a la especie Gonorrhoeae. La Neisseria gonorrhoeae es el agente causal. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Lo siguiente. En el caso de que consideremos la muestra o como muestra a la descarga uretral, esta puede ser obtenida de dos maneras. En el caso de las damas, la secreción se puede encontrar en la vagina, pero sobre todo la podemos encontrar en la región cervical. Utilizando un espéculo podemos ingresar con un hisopo y tomamos la muestra que se encuentra saliendo justamente del orificio cervical, que es un lugar donde Neisseria gonorrhoeae invade, inclusive llega a las trompas en las mujeres. Siguiente. Y en el caso de los varones, la extracción de la muestra o la toma de la muestra se hace directamente colocando el hisopo dentro de la uretra, más o menos 2 centímetros adentro, y se hace girar el hisopo tratando de que la secreción o las bacterias metidas ahí se embeban en el hisopo y eso se traslada al laboratorio. Siguiente. La gonorrea es conocida también como plenorragia, ese es su sinónimo. Y las muestras no solamente se limitan a la secreción uretral o a la secreción del endocervio, sino también que hay faringitis gonocócica, hay rectitis gonocócica, ya se imaginarán cómo llegó la Neisseria ahí, contacto sexual, obviamente, y existe la conjuntivitis gonocócica que habíamos visto cuando hablábamos de las conjuntivitis del recién nacido, que se contagia en el momento del parto. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, de esas 5 probables muestras, una de ellas es o procede de un lugar que no tiene flora bacteriana, o sea que es normalmente estéril, la conjuntiva. ¿Por qué nos interesa saber de qué lugar proviene? Porque a partir de allí vamos a elegir el medio de cultivo a trabajar. Pero antes de entrar a la fase confirmatoria, o el medio de cultivo, hablaremos de la fase presuntiva o de diagnóstico con tinción. La tinción a utilizar será la tinción gram, donde observaremos la imagen de Neisseria gonorrhoeae como diplococos, son cocos, se agrupan en parejas, son gram negativos, o sea que se ven de color rosado, y además son intracelulares, o sea que los vamos a encontrar dentro de los neutrófilos generalmente. Vamos a ver un neutrófilo, como se ve en la figura, donde se aprecia al interior figuras sugerentes de diplococos. Una vez que tengo mi resultado de tinción gram, voy a pasar a elegir el medio de cultivo a utilizar. Neisseria, las bacterias del género Neisseria, las patógenas y las no patógenas, necesitan para crecer 2 factores nutritivos que se encuentran dentro del hematín. El factor 5, es el NAT, nicotinamida, y el factor 10, llamado también hemina. Estos 2 factores se encuentran dentro del hematín, pero Neisseria no tiene hemolicinas. Eso significa que no es capaz de romper el hematín. Nosotros tenemos que romperlo por ellas, así que lo que hacemos es preparar un agar sangre, pero a una temperatura superior a la que se prepare el agar sangre. El agar sangre se prepara a 40 grados, el agar para Neisseria se preparará a una temperatura mayor a los 60 para producir hemólisis, ruptura del hematíe por calor, y una vez roto el hematíe, este va a liberar
va a liberar los factores nutritivos y Neisseria va a crecer. Si la muestra proviene de un lugar estéril como la conjuntiva, será suficiente que la sembremos en agar chocolate. Pero si la muestra proviene de un lugar donde hay flora bacteriana normalmente, como la uretra, el cervix, la faringe o el recto, nuestra muestra tendrá que ser sembrada con un agar que contenga algo que impida crecer a la flora y me deje crecer a Neisseria tranquilo. Ese algo no es otra cosa que antibióticos. Así que ese agar chocolate con antibióticos se llama Dyer-Martin, una variante es el Martin-Lewis y otra variante es el Vibrosin. Cualquiera de los tres son agares de chocolate, una adición de diferentes antibióticos que impiden el crecimiento siguiente de la flora bacteriana y ayudan a que Neisseria se desarrolle, porque Neisseria es una bacteria bastante tímida, no crece cuando hay otra población mirando. Porque hay otros factores nutritivos allí que no podemos obtenerlos en el agar. Y además Neisseria no necesita ser muy numerosa para producir patología. Necesita estar en grandes cantidades. No es un habitante del programa. No necesita vivir en la flora normal. Claro. Es un invasor. Siguiente. Las pruebas confirmatorias que identifican a Neisseria gonorrhoeae, además del cultivo, son la oxidasa, siguiente, Neisseria oxidasa positivo, la prueba de catalasa, Neisseria es catalasa positiva, la resistencia a la colistina es un antibiótico, Neisseria, a diferencia de otras bacterias, no tiene la enzima nitrato reductasa, por lo tanto no va a reducir los nitratos a nitritos, y la producción de ácido a partir de glucosa. Siguiente. Estas son pruebas que van a confirmar a Neisseria gonorrhoeae. Si nosotros hiciésemos la tinción a partir de un cultivo ya aislado, vamos a encontrar que esos diplococos tienen una forma particular. Son diplococos arrillonados, están dispuestos en el espacio en un ángulo de 60 a 75 grados, lo que hace que parezca un riñón. Así se ven los diplococos en Neisseria gonorrhoeae y siguen siendo obviamente gramináceos. Esta Neisseria gonorrhoeae siguiente, además, crece con una atmósfera de 5% de CO2, una más, y tiene como pruebas finales de confirmación nuevamente, y en resumen, la reacción positiva a catalasa, la resistencia a la colistina, la no utilización o no reducción de nitratos a nitritos, la metabolización de glucosa en medio anaerobio, la no metabolización de maltosa, no pueden metabolizar la maltosa. Y esos 5 datos son los que me confirman la presencia de Neisseria gonorrhoeae. Siguiente. Vean que allí consideran, además de las pruebas que hemos mencionado, la serología, o sea que existen metodologías de tipo ELISA que me van a detectar anticuerpos en el paciente, sean IgM o IgG, pero además existen otras metodologías aparte de ELISA como la inmunofluorescencia o las metodologías de aglutinación. Siguiente.
Otro grupo de infecciones de transmisión sexual son las que se engloban dentro del síndrome de úlcera genital, porque lo que producen es eso, una úlcera. Una de esas enfermedades es la sífilis, llamada también LUES, L-U-E-S. La sífilis o LUES es producida por una bacteria del género Treponema, es una estiloqueta, forma que tiene, parece un tornillo, y de la especie Pallium, subespecie Pallium. La lesión ulcerada que produce se llama chancro, y es un chancro que tiene como característica no duele, es un chancro indoloro, y es un chancro duro. Entonces existirá un chancro blando. Siguiente. Ese chancro marca la fase primera de la sífilis. La sífilis tiene tres fases: una fase primaria o temprana, una fase secundaria o sistémica y una fase terciaria conocida como neurosífilis. Las más frecuentes son la primaria y la secundaria. Con el conocimiento y la aplicación de la penicilina ya no se ve casi fase terciaria, ya casi no se observa neurosífilis. En la fase primaria, cuando aparece el chancro, la lesión me permite rescatar a partir de la base de la lesión, del exudado de la base de la lesión, me permite rescatar la presencia de las espiroquetas, y es más, yo las puedo observar. Pero como son bacterias que no pueden ser teñidas por sus características, por su función grave, lo que voy a hacer es cambiar de microscopio. Voy a utilizar un microscopio que se llama de campo oscuro, que me va a invertir la polaridad de la luz, mostrándome un campo negro, fondo negro, y las bacterias van a brillar, porque son refringentes, en el momento en que se aplique la luz. Entonces voy a ver un campo negro y los treponemas metidos allí. Ahora, si yo logro ver el treponema y doy el diagnóstico de positivo, esa microscopía de campo oscuro se convierte en confirmatoria, lo que contraviene y destruye nuestro esquema mental que decía que las pruebas confirmatorias son el cultivo. Aquí no. En sífilis la observación es confirmatoria, porque no hay otra bacteria que se le parezca, así que ese es el diagnóstico. Mientras que en la sífilis primaria también y secundaria, lo que prima son las pruebas serológicas, como por ejemplo el DDRL, siguiente. Pero estas pruebas serológicas pueden dividirse en dos: las pruebas no treponémicas, aquellas cuyo fundamento no está o no se basa en la composición del treponema. Dicho sea de paso, las pruebas serológicas van a servir básicamente para identificar anticuerpos. Estas pruebas treponémicas no tienen en su fundamento la composición de parte alguna del treponema. Tienen como fundamento la utilización de un lípido que se llama cardiolipina. Y la cardiolipina es un elemento constitutivo de la membrana celular de nosotros los mamíferos. Por lo tanto, puedo encontrar algunas veces reacciones cruzadas y por lo tanto falsos positivos. Estas pruebas no treponémicas son consideradas de tamizaje, de screening, de cribado para el caso de sífilis, y son dos: el DDRL y el RPR. DDRL, que significa Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas, y el RPR, que significa reagina plasmática rápida. Esta reagina no es otra cosa que la cardiolipina, y son pruebas que caen dentro del grupo de las pruebas de floculación. No es la única muestra que disponemos, la de sangre. También puedo hacer este tipo de pruebas en el líquido cefalorraquídeo. Siguiente. Pero las pruebas de tamizaje tienen, de la misma manera como pruebas de tamizaje, que son una alta sensibilidad, mientras que su especificidad no necesariamente es buena. Por el contrario, siguiente, las pruebas confirmatorias o treponémicas sí utilizan partes del treponema para el diagnóstico. Este tipo de pruebas treponémicas tiene varias clasificaciones, pero la que destaca es la prueba del FTA. El FTA significa antígeno treponémico fluorescente. Es una prueba que lo que va a buscar es detectar presencia de anticuerpos específicos en el suelo del paciente a partir
de la exposición del suero a una lámina que contiene en el tejido de esa lámina anticuerpos treponémicos. Siguiente. Pero no es la única. El FTA, si bien es cierto, es considerado el estándar, existen otras pruebas confirmatorias, como por ejemplo la hemaglutinación para treponema pallidum, TPHA, las pruebas rápidas también existen, y una más que está codificada como EIA, y EIA significa enzima inmunoinsalubre, el otro acrónimo del ELISA, o sea que también el ELISA servirá para detectar inmunoglobulinas MOG preespecíficas contra treponema pallidum. Y aquí ustedes pueden ver que el ELISA forma parte de las pruebas confirmatorias. La metodología no es exclusiva para presuntivo confirmatorio, puede cambiar. En el caso del VIH es presuntivo, en el caso del sífilis es confirmatorio. Así bien. Entonces, eso resume nuestro diagnóstico de sífilis. La muestra en sífilis primaria, el chancro, la secreción del chancro, en sífilis secundaria, es muestra del suero, básicamente. Algunos consideran también las muestras obtenidas a partir de las petequias que se forman en la piel, pero es el suero el que más se utiliza. La microscopía de campo oscuro, en el caso de la sífilis primaria, la inmunofluorescencia, como parte del diagnóstico rápido, y las pruebas no treponémicas y treponémicas. En el caso de las no treponémicas, la floculación que utiliza la cardiolipina, RPR, RL, y las treponémicas como el FTA, que es una inmunofluorescencia directa, y la hemaglutinación para treponema pallidum. Siguiente. El valor de las pruebas diagnósticas de sífilis va a depender de la fase en que se encuentre esta, si es primaria, si es secundaria, si es latente o tardía o terciaria. La sensibilidad va a expresarse mejor cuando la sífilis se encuentre en su fase secundaria. Y la especificidad para todos los casos es alta. Siguiente. Por último, la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana no es otra cosa que una disbacteriosis. La vagina es un medio donde existe de manera normal flora bacteriana. Nosotros habíamos visto en la clase de aparato digestivo, en el diarrea, que si la flora normal se altera, se produce diarrea. Lo mismo pasa en la vagina, si la flora normal se altera, se produce vaginosis bacteriana, porque lo que van a predominar son otro grupo de células bacterianas que no necesariamente forman parte de la flora, pero que sí producen alteraciones como cambio de pH o producen como parte de su metabolismo algunos elementos químicos que condicionan el pH de la vagina cambie y que se formen algunas sustancias que ocasionen cambios estructurales en el siguiente. Dentro de la fase preanalítica podemos considerar que la paciente no debe utilizar soluciones antisépticas, no debe utilizar óvulos, no debe utilizar pomadas. Siguiente. Y para el diagnóstico de la vaginosis bacteriana nosotros utilizamos los criterios de Ansel. Los criterios de Ansel son 4, fueron descritos por Ansel allá por el año 1983 y tienen vigencia hasta ahora. Esos criterios son el flujo vaginal, la presencia de descarga vaginal, de descenso abundante, con color que puede variar de blanco grisáceo a blanco amarillento, adherente. Cuando uno coloca el espéculo se observa que la secreción se adhiere a la pared vaginal y al espéculo mismo, y además es homogéneo, independientemente del olor que tenga el flujo. Puede oler mal como no puede oler mal, pero para averiguar el olor existe otra prueba que vamos a ver aquí. Ese es el primer criterio, el flujo vaginal. El segundo criterio es el pH. El pH de la vagina normalmente es de 4.5 o menos. Eso es pH ácido, dado justamente por lactobacilos. Pero ese pH se cambia cuando las otras bacterias, el Mobilucus, la Prevotella, el Bacteroides, intervienen en ese medio, haciendo que el pH gire hacia la alcalinización. Su pH sube a 5, 6, 7. Ese es un pH de vaginosis bacteriana y es un criterio cardinal. Si el pH no está yéndose hacia lo alcalino, la vaginosis bacteriana se descarta. Siguiente.
El tercer criterio tiene que ver con una prueba que se llama la prueba de aminas o de liberación de aminas. Como producto de su metabolismo, bacteroides, Prevotella, Mobiluncus y algunos otros anaerobios liberan aminas en el moco vaginal. Dimetilamina, putrescina, carbapenemina, que pueden ser evidenciadas, o sea, pueden volatilizarse si nosotros le agregamos hidróxido de potasio a ese moco, a esa secreción, a esa descarga vaginal. Entonces vean ahí cómo en el mismo espéculo se colocan unas gotas de hidróxido de potasio, lo cual hace que se libere un olor típico a pescado podrido. Ese olor evidencia la presencia de estas aminas como la dimetilamina, la putrescina y la carbapenemina. Siguiente. Y el cuarto criterio es la observación al microscopio de un grupo de células epiteliales que se conocen como células clave, células guía, células indicadoras o clue cells. Estas células son células epiteliales vaginales que han sido desprendidas y que tienen adherida a su superficie bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Las bacterias que forman parte de la patogenia de la vaginosis, Mobiluncus, Prevotella, bacteroides, Fusobacterium, etc. Son tan abundantes esas bacterias que llegan a adherirse o a pegarse al citoplasma de la célula epitelial, y eso es lo que se observa en el microscopio, inclusive deformando su borde, haciéndolo irregular o dentado. Las células del epitelio vaginal son células grandes, de citoplasma amplio, pero que tienen un núcleo hipnótico, redondo, pero ligeramente excéntrico, y eso lo puedo observar en el microscopio con tinción o sin tinción. Siguiente. Y existe otro grupo de criterios que son basados o están basados en la observación de las características al grano de las bacterias del exudado vaginal. Estos son los criterios de Nugent. Nugent estableció sus criterios en la base de que los lactobacilos que dominan la flora bacteriana vaginal casi al 100% son bacilos gram positivos. Así que si él hacía la tinción gram de secreción vaginal de una mujer sana, debía encontrar casi todos bacilos gram positivos, lactobacilos. Pero si esa composición morfológica del gram empezaba a cambiar, o sea, empezaban a aparecer bacilos gram negativos, ya empezaban a aparecer cocos o cocobacilos o bacilos curvos, que además empezaban a pintarse como gram negativos, era una alteración de la flora. Entonces él hizo un estudio en diferentes tipos de mujeres con vaginosis bacteriana y les hizo la tinción al exudado vaginal. Eso le valió para postular sus criterios y le dio puntaje. El puntaje de 0, que correspondía a la presencia de microbiota habitual, que iba aumentando el puntaje conforme iba disminuyendo la cantidad de lactobacilos, y luego la aparición de otras formas bacterianas y otros colores también, para dar criterios que iban hasta 10, considerando de 7 a 10 puntos la tinción gram compatible con vaginosis bacteriana. ¿Qué criterios se usan? Los dos. Solo que los criterios de Amsel pueden ser obtenidos de manera más rápida porque no necesitan básicamente tinciones. En cambio, los de Nugent sí necesitas hacer la tinción gram y eso nos toma ya un poquito más de tiempo. Siguiente. Ahí está el resumen. Criterios de Amsel, pH, células clave, prueba de aminas y la secreción o descenso o flujo vaginal abundante. Criterios de Nugent, disminución de lactobacilos y aparición de flora mixta vaginal que incluye, además de bacteroides, Mobiluncus, Mycoplasma, Gardnerella, Prevotella, etc. Siguiente. ¿Preguntas hasta ahí? El día lunes habíamos sembrado